Bien, para los que no lo conocen, Gastón Sardelli es músico, bajista, vocalista y fundador de la banda de rock argentina Airbag. Por fuera de su banda participa en distintos movimientos de activismo BEC, social, animalista y ambientalista. Ha sido protagonista de varias campañas a favor del vegetarianismo, en contra del maltrato, espectáculos y experimentación, por supuesto, contra animales. Nos va a hablar en el día de hoy del activismo animalista en un mundo como el de hoy, en un mundo capitalista. Bienvenido, Gastón. Un aplauso. Hoy estamos en un mundo específico, una circunstancia histórica dada en un lugar del mundo y del siglo XXI, que tiene sus características distintas a las de otros tiempos, como la de todos los tiempos fueron siempre distintas. No es lo mismo el feudalismo al esclavismo y así sucesivamente a lo largo de toda la historia. Entonces, a la hora de hacer activismo, uno se tiene que plantear en qué mundo se está moviendo. Si no existe ese planteo, difícilmente se puede hacer un activismo capaz de cambiar la realidad. Y a veces es sencillo teorizar sobre el aire, sobre abstracciones, y olvidar la parte fundamental, que es la parte material, que es sobre la que se desarrolla todo. Quisiera complementar lo que comentaba el señor antes que yo, Miguel, exacto, que se trata de no solo un proceso de cambio individual, sino colectivo y de conciencia dentro de un sistema dado. Se trata de agregar, acá también me gusta la idea de agregar un par de consignas, y yo agregaría la de la revolución. Una revolución que subvierta todo un orden actual, que es un orden específico y que se puede caracterizar, no es algo abstracto que podamos fantasear, sino que es la de una clase minoritaria de corporaciones, de accionistas de bancos y bancos, de Trump, de Hillary, y así en cada país. En nuestro país tenemos los nuestros, pero que todos se juntan en una clase pequeñísima de un 1% que explota, domina los medios de comunicación, domina el aparato del Estado, a través del cual se tienen todas las herramientas para generar un consenso y una dominación sobre la clase más populosa de la historia, que es la clase trabajadora, que es aquel que trabaja, aquel que está jubilado, aquel que está desempleado, aquel que estudia, aquel que si al día siguiente no se presenta o no busca un trabajo, no tiene dónde caerse muerto, mientras hay un tipo como Benetton que puede tener la mitad de la Patagonia, o Monsanto puede estar detrás de la propiedad intelectual de las semillas y vivir de regalías de una necesidad tan básica como es la comida. Entonces, esas son cuestiones objetivas, reales, que nos plantean en qué mundo nos movemos, en qué mundo nos desarrollamos, qué ideología absorbemos. La educación que recibimos no nace de un repollo, nace de este sistema. Este sistema no nace de cualquier situación específica, sino que se genera en función de determinadas condiciones materiales que se fueron generando en el feudalismo, así como el feudalismo se generó en condiciones previas de los sistemas esclavistas, y vemos como cada clase va luchando por derrocar un sistema anterior. Hoy podemos decir que el mundo está yendo a la barbarie. Como decía Miguel, se está arrasando con todo. O sea, el medio ambiente, el ecosistema, los seres humanos, los animales. Y se arrasa con todo porque hay una ley que es la ley del mercado, donde lo que vale es la ganancia, donde lo que vale es ser competitivo, donde si vos no tenés un producto de Monsanto no puedes dar abasto a la competencia mundial por ubicar un producto en tal lado. Toda esa lógica que en algún momento de la historia fue un avance respecto al sistema feudal, hoy no solo nos muestra sus terribles limitaciones, sino que nos empieza a llevar
a la barbarie. Estamos al borde de hacer que este planeta deje de funcionar. Con alguna pequeña variable que siga cambiando del clima, no solamente los pingüinos o las ballenas, sino todo el resto de los animales, todo el resto de la humanidad va a sufrir un estado de crisis como nunca quizás haya vivido, quizás comparable con la teoría del meteorito que extinguió los dinosaurios. Que en ese caso es algo natural, es un meteorito que cayó, es algo inevitable. Ahora, en nuestro caso no es inevitable, es totalmente posible revertir esa circunstancia, pero requiere de un cambio de sistema. Y el activista animalista, con el cual hace mucho tiempo yo tengo relación, porque una de las primeras tareas que me acercó al animalismo fue el proteccionismo, después el vegetarianismo, y así fui profundizando. Pero llegó un momento donde me di cuenta que hay una desorientación ideológica enorme. Estamos como jugando un partido de fútbol donde no sabemos dónde carajo está el arco, no sabemos quién es el arquero, ni quién tiene que ir a cabecear cuando tiran el tiro libre. Ese es el activismo animalista. No tiene una brújula, porque carece de una formación ideológica respecto al sistema en que se desarrolla. Es como que la política es un problema que le corresponde a los políticos y a los movimientos sociales. Y un activista que piensa eso es un activista que va a desarrollar actividades que no producirán cambios que desea y probablemente quede aislado. A veces, yo siempre pongo un ejemplo, cuando en nuestro país se sancionó la ley antiterrorista, que es una ley que está impuesta por los Estados Unidos a lo largo de muchos países, que lo que trata es de generar más mecanismos de control sobre la sociedad, de represión en caso de que alguien supuestamente sea un terrorista. Un terrorista es alguien que, para esta ley, puede generar algún tipo de rebeldía o confusión en la gente. Esto, por ejemplo, si mañana un intendente promueve seguir matando perros en un centro de zoonosis porque se los quiere sacar de encima, si organizásemos una manifestación, un escrache, tranquilamente podrían decirnos que somos terroristas. Y tranquilamente de ahí, de los pelos, a tener ya un prontuario de delito y entrar a un círculo que decimos, pero si estamos luchando por algo bueno. Cuando yo planteaba que el movimiento animalista en sus todas variantes tenía que hacerse presente cuando los movimientos sociales se trataban de tomar la Plaza de Mayo para manifestarse en contra de esto, ellos sostenían que esto es un tema que no incumbe a los animales. Pero les acabo de mostrar cómo algo que afecta a un activista, sea animalista o de la rama que sea, indirectamente afecta el accionar de los que luchamos por los animales. Eso plantea un problema fundamental. Cada paso que retrocedemos dentro de las conquistas de los derechos de las personas, de cada retroceso sobre la educación, cada avance sobre la explotación de las masas trabajadoras. Yo tengo la fortuna de que puedo trabajar lo que me gusta, pero es una realidad que soy consciente que no es la de la mayoría. Cada avance sobre la explotación que produce alienación, produce frustración, produce desgaste, no da ganas de estudiar, porque vos después de estar 8 horas más, 2 horas extras, más esto, más que te precarizaron, todas las variantes que podemos hablar de la explotación que existe en ese sistema. Ni hablar de los que ni siquiera tienen trabajo, y ni hablar de los países que están todavía peor, o de los que son directamente bombardeados porque supuestamente tienen armas de destrucción masiva, que quedan en la ruina. ¿Cómo hacemos para
que esa conciencia, que si no cambian al ser humano, se organice para dar vuelta a todo esto, ¿cómo hacemos que se beneficien los animales? Es imposible. Entonces, cada derecho que el humano pierde es, sin dudas, un retroceso en la capacidad de lucha del activista que lucha por defender y promover el trato hacia los animales como muchos de nosotros creeríamos que debería ser. Entonces, a esa altura es donde vuelvo a insistir con que no hay posibilidad de que se produzcan cambios de fondo si no hay una conciencia y con un componente ideológico subversivo respecto al sistema en el que nos desarrollamos. Muchos pueden decir, bueno, tenemos democracia. Democracia, hay muchos tipos de democracia. Los griegos tenían democracia, una democracia esclavista. También hubo un momento donde la democracia solamente podían votar quienes tuviesen propiedades o empresas. Pero las luchas con el tiempo fueron conquistando derechos. O sea, no es un sistema que se terminó, que está finito, delimitado, perfecto, sino que tenemos un horizonte por conquistar y que sin duda cada proceso que termine con la alienación de todas las personas va a beneficiar a la posibilidad de reflexionar sobre los animales. Porque quizás en nuestro caso puede ser sencillo tomar cierta conciencia sobre los animales, pero probablemente yo he realizado activismo en varias culturas como los COM, pero sin ir a un sistema como el de ellos, que tiene unas particularidades muy fuertes, yendo a otros lugares, incluso dentro del país, donde hay una pobreza muy fuerte, donde la esperanza de vida es bajísima, donde no hay salud, donde no hay nada. Quizás es muy difícil poder desarrollar las herramientas que siempre difundimos de planificar una dieta. Y esto es como muy duro para un activista animalista porque le plantea una cuestión de fondo, que es volver a recordar que el ser humano es el animal que tiene la capacidad de cambiar todo esto, que no se lo puede dejar afuera, que no se puede minimizar el sufrimiento del ser humano y que en tanto no se tome esa conciencia, no vamos a poder hacer nada por el resto de los animales. Puede ser que mañana por una cuestión de mercado, dicen que por los requerimientos que tiene la producción de alimento de origen animal, vamos a terminar siendo vegetarianos, porque no nos va a quedar otra. Lo cual en cierta parte pareciera ser algo esperanzador, pero eso es esperanzador hasta que Monsanto o Bayer, no sé, decida cómo hacer un sistema de producción hipereficaz. Entonces de nuevo van a poder haber, no sé, asado para todo el mundo, para poner un ejemplo violento y claro. Entonces no se va a haber alcanzado ningún estado de conciencia más evolucionado, sino simplemente una variable de mercado. Dejamos de comer carne porque el sistema de mercado lo facilitó. Si nosotros queremos dejar que esas cosas dejen de pasar, necesitamos una organización política orientada en una dirección clara. Y eso es todo un desafío. Y muchos pueden decir, bueno, pero en los movimientos sociales no nos tienen en cuenta, en los partidos yo adhiero a la izquierda, por supuesto, creo que es claro por lo que digo. Soy un activista que está en esa orientación y es cierto que muchísimos de estos espacios no consideran nada del animalismo. Algunos están empezándolo a considerar, pero es ahí donde nosotros como activistas tenemos que penetrar con nuestras ideas y sumarnos
al poder de fuego que tienen estas organizaciones que tratan de cambiar el mundo, pero radicalmente. Bueno, básicamente, no sé cuánto tiempo voy. Muy bien, bueno. Hace poco Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, con todo lo que eso supone, con todo lo que el discurso que dio, lo votó nada más que el 25% de la población. No es nada en relación a toda la cantidad de gente que tiene su país, pero bueno, las elecciones siempre se manipulan como para que el número parezca de la mayoría, pero no. Pero aún así, estamos dejando, es una foto muy clara, que en todos los países del mundo el fracaso de ciertas medidas como progresistas que parecieran que iban a ser la promesa, por lo menos en Latinoamérica, también en Europa, ante todo ese fracaso por no ir a fondo contra un sistema, por ser tibios, termina ganando todo un giro hacia la derecha. Y la pregunta es, ¿qué lugar van a tener los activistas cuando esto se profundice? Un tipo como Trump, no hay chance de tener que rogar que le gusten los animales. Capaz tenemos suerte y le gustan los animales, pero el tema es que un tipo que está diciendo que los mexicanos hay que poner una barrera, por más que le gusten los animales, nosotros ya no podemos desarrollar ningún tipo de diálogo, pues es un xenófobo, y lo mismo ocurriría si fuese un machista, y lo mismo ocurriría si fuese homófobo, etc. Entonces, es claro cómo nos desarrollamos como activistas dentro de un sistema capitalista. No hay muchas chances. No podemos disociar nuestra lucha sin entender el rol que cumple Monsanto. No podemos disociarlo sin entender qué pasa con las megamineras. Ni podemos hacerlo sin saber que los estados, el Estado tal como hoy lo conocemos, no quiere decir que no pueda existir otro mejor, pero tal como hoy lo conocemos, el que nos toca combatir, es simplemente un elemento que tienen para hacer un lobby, para ver cómo administran los negocios de la clase más poderosa, que no es nadie de los que está acá, obviamente, porque no estarían perdiendo tiempo escuchándome a mí, estarían más preocupados por ver si las acciones subieron o bajaron después de que, no sé, que Macri se fue a hacer el retiro espiritual, ese que fue a hacer. Entonces, de ahí hay que plantear una solución estratégica, táctica, real, concreta, y no basarnos solamente en una cuestión moral de si nos parece bien o mal que un animal sufra. Porque eso es algo, por lo menos que en mi caso, va a ser relativo. Yo no me alimento de ningún animal. Ahora, si yo estuviese en una isla desierta y empiezo a tener hambre y no tengo nada y no puedo ir al súper y no hay una fruta que me caiga, y bueno, algún animal me voy a comer. Y no creo que alguien considere que estoy siendo maligno. Yo creo que ese es el punto fundamental. No hay que basar solamente en algo moral, sino en que podemos construir algo mejor, que sea más justo para todos, que involucre a los animales, que no los haga sufrir al pedo como lo estamos haciendo sufrir, pero para eso se necesita un cambio radical de toda la sociedad. Penetrar en el sistema educativo, penetrar lograr hacerse de las leyes, y va a ser mucho más fácil, muchísimo más fácil, encontrar la posibilidad de desarrollar cambios profundos, dialogando entre nosotros mismos, una vez que tengamos acceso a las herramientas que nos da vivir en sociedad, que es la de construir un Estado de trabajadores. Nunca vamos a poder dialogar con la Barrick Gold, nunca vamos a poder dialogar con Monsanto, y son sus candidatos los que llegan a las presidencias, a los que llegan al Congreso, no en Argentina, en el mundo. Pasa en la India, pasa en Estados Unidos, pasa aquí, pasa en Bolivia, pasa en todos lados. Entonces ese es el punto que yo pretendo poner en discusión. Agradezco muchísimo a la Unión Vegana ahora, que me da este espacio, porque a veces la política puede parecer como molesta,
no es lo más habitual dentro del movimiento, pero para mí es vital porque pasan los años y veo intentos poco fructuosos de unión, porque claramente hay un conflicto ideológico. Así que bueno, lo que quieran preguntar, esas fueron todas mis palabras. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta para Gastón, la puede hacer. ¿Esta es una pregunta? Bien. Como activista, ¿cuáles son las estrategias que implementa y en qué activismo participó? Bueno, el primer activismo que realicé tenía que ver con una cuestión más asistencialista en hospitales, en comedores, quizás por la posibilidad de la banda, de que los seguidores se copaban con las propuestas de, bueno, juntemos cosas, vamos a repartirlas. Eso me llevó a plantearme muchas circunstancias muy, muy duras porque quizás uno entra en contacto con lo descompuesto que está el sistema y te das cuenta que a diferencia de lo que pasan con muchas ONGs, que tipo muchas religiosas como Cáritas, todo eso, como, bueno, deja lo que te sobra, a alguien le va a servir, cuando en realidad uno tiene que tratar de cambiar permanentemente las condiciones para que no haya nadie que tenga que estar recibiendo lo que me sobra, sino que pueda desarrollarse con plenitud. Ese fue un comienzo. A partir de ahí, de esa reflexión, comencé un activismo más político. Paralelamente, por mi vegetarianismo, veganismo, colaboré con lo que es el proteccionismo, pero también encontraba la lucha de juntar perros contra el Estado que no salía a hacer esterilizaciones gratuitas masivas para los que no tenían dinero y habían cada vez más perros en la calle. Entonces yo ahí dije, si sigo en esta orientación voy a estar limitado, mi límite va a ser poder tener 5 perros en mi casa, con suerte que los adopten y tener 5 más, lo cual es una tarea que yo me parece que es genial. Quien pueda hacerlo está dándome una vida especial a muchos animales y muchas personas que después los crían esos animales y también tienen una felicidad de haberlos adoptado. Pero yo sentía que yo podía aportar desde otro punto de vista para ir un poco más profundo, y ahí fue cuando directamente me vinculé a partidos de izquierda, donde trato, desde lo que considero que es correcto, hacer un aporte para cambiar permanentemente esta realidad. ¿Alguien más va a preguntar a Gastón? Bueno, la señora. Sería muy lindo que explicara sobre la sociedad esclavista de Grecia, porque nosotros tenemos la idea de que Grecia son el adalid de la democracia, y especialmente los espartanos que mataban a todos los chicos deformes, y en el caso de los atenienses, que solamente, bueno, los ciudadanos eran los únicos pertenecientes al... Sí, es muy curioso que gran parte de los avances que se dan en Grecia es precisamente porque tenían una enorme cantidad de... Había muchos factores, pero entre los tantos factores, el tema de la esclavitud les posibilitaba tener más tiempo para la actividad intelectual. Que eso es algo muy interesante, porque hoy en día, debido al enorme desarrollo que se produjo en la sociedad tecnológico, tenemos la capacidad de producir alimentos a tal escala que se tiran. O sea, encima hacemos alimentos para que después coman chanchos en China, para que después sean alimentos, o sea, una ridiculez. O sea, cuando en otra época todo ese tiempo que la esclavitud les daba a los griegos para pensar, por decirlo de una manera, y por eso desarrollaron tantas cosas magníficas como la poesía, la matemática, de una manera terrible y cruel.
hablando de democracia. Hoy se resignifica esa democracia con otro tipo de esclavitud, una esclavitud asalariada, pero que nos da una serie de avances tecnológicos que nos permitirían aprovechar todo ese tiempo para que la gente trabaje menos, se dedique más a pensar. Y a mí no me cabe la menor duda que en la medida que vos tengas más tiempo para pensar, vas a empezar a tomar en cuenta los animales. O sea, el humano no nace intrínsecamente maligno ni el más bueno del mundo. O sea, el humano se va modificando culturalmente su comportamiento, va aprendiendo, y está claro que una sociedad que nos permitiese aprovechar todo ese tiempo extra. Hoy hay superproducción de naranjas y se tiran porque hay que bajar el ley de oferta-demanda, hay muchas, bajemos, tiremos la producción, reduzcámosla a la mitad, entonces sube el precio, una locura, y hay pibes que no tienen un jugo de naranja. Y probablemente si tuviesen un jugo de naranja después no lo cambiarían nunca por un vaso de leche. Capaz que decían, no, jugo de naranja es lo más. Pero tenés la televisión que te mete la Serenísima, la Serenísima, la Serenísima. Entonces está todo tan conectado y son tan grandes las posibilidades de poder desarrollar este tiempo de desarrollo de ciencia, literatura, en arte, que nos posibilita la tecnología, que está en nosotros decir, bueno, nos organizamos para tomarlo, porque hay una realidad. Monsanto no va a decir, che, muchachos, la verdad estuve re mal, les estuve tirando glifosato, me voy a hacer cargo de todos los casos de cáncer y voy a tratar de recomponer toda la biosfera que destruí. No va a pasar. Y ni bien avancemos un poco, van a mandar todo lo que tengan para pegarte, como ha pasado con la megaminería. Te mandan policía, te mandan el Estado, te mandan patotas, te van a mandar barras bravas. Entonces hay que mentalizarse en cierta manera que así como la democracia griega era violenta, era democracia esclavista, hoy tenemos una democracia que hay que también combatir, pero para profundizar hacia una democracia de la clase mayoritaria, que es la clase de los trabajadores. Quizás en algún momento pasemos otra cosa, mejor todavía, pero hay que ser objetivo, que hoy nos plantamos frente a eso. Si bien tenemos derechos civiles, tenemos un montón de cosas que antes no habían, a la vez hay un sistema que siempre tiene desocupación. Sabemos que siempre, escuchamos ahí un 15, un 10, a veces mucho más cuando hay crisis, a veces menos, pero siempre hay desocupación, porque es una característica clave de la ley de la oferta y demanda. Si no hubiese desocupación, los que trabajan pueden decir, no, espera, no hay nadie en la fila para agarrar mi lugar, pagame más, me estás explotando, me estás pagando 5 lucas al mes, yo laburo todos los días y no puedo llegar a fin de mes. Entonces, si no existiese la desocupación, no podría pasar eso. O sea que esa persona no tiene libertad realmente de elegir. No hay chance de elegir. Y mucho menos tiene posibilidad de elegir quien no tiene trabajo. O sea, realmente no tiene nada para elegir. Entonces, hay una esclavitud encubierta en algún sentido, de otras características. Eso es lo fundamental. Porque a veces cuando alguien dice esto, dice, bueno, pero siempre existió alguien arriba de alguien que agarró y... Sí y no. En algún momento no, en algún momento empezó un sistema de características específicas, más organizado, apareció el arado, aparecieron herramientas que generó la posibilidad de que alguien domine a alguien, pero no siempre fue así y no siempre se dominó de la misma manera, porque no es lo mismo cuando alguien era un noble y en teoría estaba por derecho divino. Cuando se le corta la cabeza a los reyes en la Revolución Francesa, tenían que salir en ejecuciones públicas, decirle, miren, la sangre es roja a los campesinos, porque los campesinos no, sangre azul, habían asumido ese sistema. Sin embargo, esa vanguardia de ese momento, que instaló este sistema, pero que en aquel momento era un avance, les mostraba, no, miren, es mentira esto. Hoy pasa algo similar, podemos cambiar esto, podemos terminar con esa esclavitud, y sin duda los animales se van a ver beneficiados. No sé si a alguien le cabe dudas de que si el mundo violento termina,
si las cosas no son mejores para todos. Gastón, acá. 2 preguntas más, porque si no, nos cerramos. Hola Gastón, bueno, agradecerte tu permanente apoyo, tu presencia en todos los eventos. Y bueno, te quería preguntar, hay movimientos políticos que se ocupan de los derechos, por ahí entre comillas, de los seres humanos. ¿Por qué están tan alejados de los derechos de los animales? ¿Qué es lo que sucede? Que no hay un nexo que conecte ese trabajo por los derechos, por las personas, con los derechos de los animales. ¿Vos qué pensás? Es una pregunta interesante porque yo creo que la culpa es nuestra. Porque cuando pienso en la alegoría de la caverna de Platón, donde hay una caverna donde hay personas que están sentadas mirando una pared, están atadas desde que nacieron, viendo una pared. En la pared se reflejan cosas que vienen de atrás, del fondo, que son sombras. Esas sombras, ellos creen que es la realidad. O sea, ven que pasó algo por atrás, un pájaro, y ven la sombra de un pájaro en el fondo de la caverna que ellos están mirando. Ellos ven eso y consideran que es un pájaro. De repente hay uno que se zafa y encuentra la salida de la caverna y dice, espera, esto no es la posta. Descubre que habían otros niveles en la caverna, que ahí el conocimiento se va ampliando. Cuando vuelve, les dice, che, flaco, vámonos de acá, esto está todo mal. Esto, obviamente, le dan 3 bifes, lo acomodan y se quedan. Yo creo que nosotros, los que creemos que los animales merecen ser tomados en consideración, tenemos la tarea de volver a ese punto y penetrar con nuestras ideas y explicar por qué. Porque en definitiva, la pasión del que lucha es tan grande que a veces no puede ver otros conflictos. Nos pasa a veces, incluso dentro del mismo movimiento animalista con el proteccionismo, que a veces vos ves como hay un drama por un animal y a la vez una subestimación por una vaca enorme. Quizás el perro está endiosado y la vaca es, bueno, pero me como un asado. Y nosotros lo vemos afuera y decimos, no, pero no, hay algo que está... Bueno, entonces nosotros, ¿cuál es el tema? Tenemos que ir y decir, mirá, ¿te parece que la vaca y el perro no son tan distintos? Y hay que hacer un trabajo ahí de activismo. Yo lo considero que nosotros tenemos que tomar esa posta. Porque quizás el proteccionista está tan metido en su lucha, por ejemplo, que puede que no esté viendo. Y yo considero que en el activismo social a veces es tan complejo luchar contra un aparato político que hay muchas luchas que se disgregan y el animalista, por ser una lucha minoritaria, pierde fuerza y capacidad de convencer. Pero creo que es una tarea nuestra acercarnos, porque hay mucha gente que realmente quiere cambiar el mundo y tiene las herramientas para hacerlo. Hola Gastón, buenas tardes. Te agradezco un montón la charla. Estoy acá, mirá. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hola, viejo. Estuvimos escuchando un poco, ¿no?, de la parte política, de la parte ambientalista, pero hay algo que me interesa mucho de vos y quisiera que me des una opinión acerca, de la gente o de los músicos que están empezando a hacer música de activismo, ¿no? Quisiera que me des una opinión sobre eso y quisiera saber si en algún momento vos estás interesado en hacer música sobre activismo, sobre conciencia del planeta, animales, etcétera. Mira, esa pregunta está buena porque con mi banda nuestros discos por lo general no tienen un contenido, las letras político, a pesar de que yo soy un activista, un militante. Aunque sí hay un 40% de canciones que tienen que ver con conflictos sociales, pero yo lo que creo es que el arte, cada uno tiene que en el arte expresar lo que le salga mejor. Probablemente, si yo escribiese una letra sobre esta temática, yo creo que por cómo soy yo sería terriblemente aburrida
y creo que sería más fácil que les diga, che, miren, pero sí esto. Y creo que el arte tiene esa otra pata que te da la posibilidad de expresar una multiplicidad de cuestiones. Y quienes puedan quienes se sientan cómodos difundiendo ideas poderosísimas como esta, yo me pongo feliz, porque ahí yo entro en una especie de admiración, porque es algo que a mí no me sale bien, que sí me gustaría que en algunos casos me salga, pero me considero un pésimo compositor. Y creo que lo fundamental, porque pasa muchísimo en activistas, en músicos que levantan banderas antisistema, pero después se los necesita fuera del escenario, fuera del disco. Porque a veces puede ser hasta con las temáticas progresistas, estamos muy acostumbrados a artistas que en sus canciones parecen que van a tomar por asalto el mundo y de repente se regocijan en su mansión. Y yo no estoy en contra de que tenga una mansión si quiere tener una mansión, pero sí de que fundamentalmente lo importante es después con el cuerpo, qué hace el artista. Porque incluso está en esta suposición de que el mundo se vuelve vegetariano, ojalá, ¿no? Pero hasta podría ser lucrativo hacer canciones vegetarianas. Y ahí es donde, y capaz yo podría ir a mi casa a comer un asado. Entonces, fundamentalmente, más cuando la gente después te sigue, es que tu compromiso sea de carne y hueso. Pero siempre una obra de arte que aporta claridad yo me emociono cuando las escucho, pero bueno, capaz no es mi fuerte. Bueno, nos despedimos con un fuerte aplauso a Gastón. Muchas gracias por haber venido. Gracias.